Buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto volverles a ver. Bienvenidos a una clase más de examen complexivo 2. Como les había mencionado el día de ayer, pues en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que vamos a seguir avanzando relacionado al plan de publicación del artículo científico. Y estoy con hambre diciendo pan. Vamos a ver que continúa ya. Como ustedes saben y tienen en la guía del examen, que también ya les voy a volver a subir, y les voy a compartir en este documento que nos estamos basando, pues nosotros ya hemos llegado a los materiales y métodos. Como esto es una guía que también se utiliza esta parte de investigación dentro de la tesis, hay algunas cosas que son opciones ponerlas o no. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta aquí, tenemos el tipo de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Esta noche vamos a tratar de hacer las preguntas de investigación y las hipótesis en las que se va a basar nuestra investigación, porque ya cada uno en la introducción ha revisado cierta información que tal vez otros no, o ha profundizado más esa información, en tanto de los docentes, de la normalización de la violencia, de los tipos de la violencia, del índice último que hubo de violencia. Entonces, cada uno encontró información diferente y en base a eso fundamentó su introducción. Entonces, en base a esa información que usted tiene, vamos a hacer al menos 3 preguntas de investigación o hipótesis. Estas preguntas se van a basar, por ejemplo, si usted encontró información referente a los índices de violencia, ¿ya? O a los factores de riesgo. Incluso se acuerda que los factores de riesgo, pues, bueno, yo sí insistí en que usted pueda como que profundizar más en ese aspecto. Entonces, unos de los factores de riesgo decían que venían desde la parte familiar, desde la parte socioeconómica, desde la falta de habilidades sociales, desde la normalización de la violencia también. Entonces, usted puede, en base a eso, hacer ciertas preguntas de investigación, las que se deben responder desde luego. Y con el CUP también vamos a volver a abrirlo y a revisarlo, que me permite investigar este cuestionario. Pues a partir de eso vamos nosotros también a tener como una visión más clara respecto a la pregunta de investigación o una hipótesis que se me puede generar a mí. Si yo en el CUP veo preguntas relacionadas a, por ejemplo, los diferentes tipos de violencia, a esto de los apodos, a esto de también que había algunas partes de la normalización de la violencia, de esto del cyberbullying, también había bastante información que nos va a arrojar el CUP. Entonces, si influye, si los factores asociados, por ejemplo, los familiares tienen que ver, no tienen que ver, ya usted haga unas 3 preguntitas de investigación o hipótesis. Una hipótesis se refiere a que usted se plantea, vean la influencia que ha tenido los factores familiares. Entonces, los factores familiares son determinantes en la violencia entre pares, por ejemplo. Entonces usted puede poner eso, o que, no sé, no hay habilidades sociales, o cómo se da esto de las redes sociales que extorsionan o excluyen a los compañeros de actividades grupales. Usted ya tiene más información referente a eso, por eso le voy a volver a ubicar. Usted tiene su introducción hecha, la defendió el semestre anterior. Le voy a poner el CUP dentro del chat para que tratemos de hacer esas hipótesis de investigación con la información que usted tiene. 3, ¿ya? 3 preguntas o hipótesis de su investigación. Recuerde que estas son muy importantes porque en base a eso usted va a analizar también los resultados. Ahora usted mira aquí que tiene esto de matriz de matriz diagnóstica, ¿no? Esa me dijeron que es obligatoria para tesis, pero no para nosotros. Entonces, ¿quién puede, no sé, en el grupo de examen complexivo, hacer una encuesta así
nosotros hacemos la matriz diagnóstica, es en donde nosotros identificamos cada una de las variables que tiene nuestro tema de investigación, lo que está relacionado dentro de eso. Por ejemplo, nosotros ponemos incidencia de la violencia. Entonces ahí en la violencia podemos poner los tipos, qué material vamos a utilizar para medir, qué se desagrega dentro de cada uno de eso. Entonces ya usted decida y al final de la clase me dice, ya le voy a indicar una matriz diagnóstica también para que usted pueda tomar una decisión. Verá, una matriz diagnóstica es así. Y si usted dice, no, yo creo que a nosotros sí nos va a servir, pues lo hacemos. Aquí hay un ejemplo. Mire, aquí están los mecanismos de explotación ejercidos por los parientes para obligar a los niños a la actividad mendicante, que es pedir, ¿cómo se llama? Dinero, ¿no? Mendicidad infantil. Entonces ahí está, y ha sido de Riobamba, ¿verdad? Entonces aquí está la formulación del problema. ¿Qué mecanismos de explotación se utilizan por los parientes para obligar a los niños a pedir, a mendigar? ¿Ya? En este barrio, en la ciudad de Chimboasque, ahí sí hay bastante mendicidad infantil. Ya, la hipótesis con toda la información que ya se busca y que usted tenía en su introducción, vuelvo a repetir, ellos plantearon una hipótesis. El castigo es el mecanismo predominante de explotación que utilizan los parientes para obligar a los niños a mendigar. Entonces, esa es una hipótesis. Así tienen que usted hacer las tres que vamos a hacer esta noche y adelantar. Entonces, aquí se identifican las variables dependientes e independientes. Si usted desea hacer esta matriz, pues ahí sí hay que planificar una tutoría con el profe Julio para que puedan identificar las variables dependientes, independientes y a partir de eso, esta es la matriz. Ya, esta es la matriz. La conceptualización, ahí está pena física o psicológica que se impone a alguien dentro de ese tema, ¿ya? Ahí están los castigos físicos, los castigos psicológicos, las subdimensiones si las hubiese, los indicadores, mire, ahí están indicativos físicos, puntapiés, empujones, palazos, privación de la comida, baño en agua fría u otros. Entonces, en los ítems, ¿qué castigos corporales recibe el niño? Obvio que esta matriz sí le ayuda a usted a poder analizar mejor los datos porque ya tiene identificadas sus dimensiones. Entonces, a partir de eso, en las fuentes están los niños y en el instrumento está un cuestionario de entrevista. Y así mismo están los castigos psicológicos. Y acá está la otra de la variable dependiente. Está mendigar por iniciativa personal, mendigar presionado por los parientes. Entonces ahí se va desagregando estos aspectos, ¿ya? Gladys, Magister, buenas noches. Tengo tres inquietudes. Ya, la ¿ya? primera es, no sé si le escuché mal al inicio que dice que vamos a publicar el artículo científico o le escuché Es un mal, no plan sé. de publicación. No vamos a publicar. Ah, ya. La Magister, esto segunda, de las preguntas, hay varios compañeros. Sí, la segunda es, varios compañeros no se pueden conectar. A mí también ya mismo se me va la luz. Entonces, sí nos va a dejar abierta esta actividad para nosotros poder subir. no es, la actividad de las hipótesis. Esa la vamos Sí, de la... a juntar con todo lo que falta para poder subirla. Es un Ah, adelanto. ya. Ya, y la tercera, Magister, ya hice la encuesta sobre esto de la matriz, entonces ahí cualquier compañero que esté conectado para que le diga al final de la clase, por favor. Ya, por favor, sí, por WhatsApp pueden hacer que, aunque se vaya la luz, la mayoría tenemos acceso. Sí, eso mismo ya les dije a los compañeros, pero por si acaso para que le digan a la final de la clase aquí, sí, en qué mismo hemos quedado. Ya, Ya, gracias, Magister, eso Gladys. no es más cosa. Ya, gracias. Gracias también. Ya, entonces vamos a hacer vamos a tomarnos unos 10 minutitos para hacer esto de la hipótesis. Si queda entendido cómo hacer la hipótesis o no, las preguntas de investigación y o hipótesis, con la información que usted
investigó en la introducción. Ahí el cubano no le pasó. A ver, déjeme buscar dónde andará el cupe. Ah, aquí ha estado justito. Estefano, Buenas noches. Yo tenía la duda en cuanto a lo que nos dice ahorita que formulemos. ¿ya? Simplemente es en lo que nos decía en el primer cuadro, en el primer ejemplo de los tres cuadritos o la matriz. No, la matriz no, dependiendo de lo que digan ustedes. Ahora solo vamos a generar las preguntas de investigación y o hipótesis. Como le decía, las hipótesis están relacionadas ya netamente a lo que usted profundizó en su introducción. Si, por ejemplo, usted leyó que en las instituciones educativas había más violencia psicológica, por ejemplo, que el índice más alto, usted puede poner que una hipótesis de ese índice más alto se debe a cierto factor de riesgo familiar, por ejemplo. Ya, esa es una hipótesis. Usted dice, yo, según esta información que investigué, yo digo que es por este factor. Entonces, esa hipótesis va a ser confirmada o no dentro de ya del análisis de los datos, de las respuestas que nosotros obtengamos al aplicar el cuestionario. Ya, profe. Gracias por la respuesta. Ya, tres, no. Tres hipótesis, chicos. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros vamos a medir en el CUP es... Ay, no se quiere compartir. Ya se trabó la compu. Ya si usted abre el CUP, ya está en la página 5 ahí en procedimiento. Ahí usted puede ver que aplicar este instrumento va a ser con los 29 ítems, ¿ya? Entonces se refieren a los tipos de violencia. Entonces nuestros ítems están relacionados a exclusión social, disrupción. Usted podría tomar eso como el punto para hacer la hipótesis. Violencia a través de las TICs, disrupción en el aula. Ya entonces ahí ya tiene como unas luces para hacer su hipótesis, porque a partir de eso vamos a obtener información. Profe, sale que no tenemos, bueno, en mi caso me sale que no tengo acceso al, al PDF que nos Ya le envió. voy a enviar entonces al WhatsApp a ver si ahí sí se puede descargar para que les comparta de nuevo a sus compañeros, que este sí lo tenían del semestre anterior, pero ya les Bueno, vuelvo a compartir. ujú. Revísele en el WhatsApp, por favor, y ahí ya me avisa, ¿ya? Si se pudo o no se pudo. Sí, ya me funciona, ya les paso el grupo. Ya, muchas gracias.
Profe, buenas noches. Tal vez si me Diga. escucha. Ajá, Ya. Profe, bueno, ya hicimos una pregunta, o bueno, escribimos algo con mi compañero, pero no sé a si ver, estamos bien, no sé si estamos estructurando bien. No sé si le puedo leer para que nos pueda claro, ayudar. claro, diga. Ya. Le pusimos así, pero no sé si ponerle en pregunta o abierto, porque le pusimos así. La violencia y el acoso escolar tienen un impacto negativo en el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes de bachillerato en Ecuador. No sé si estamos poniendo bien o toca hacerle en forma de pregunta, porque no es pregunta, ¿sabes? Es como una hipótesis, pero no está con los corchetes, no está con las preguntas. No sé si me explico. Ya, sí, 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 le entiendo. Pero no importa, es pregunta de investigación, ya le hacen forma de pregunta. Hipótesis es más o menos como lo redactaron ustedes, pero tiene que, rendimiento académico, por ejemplo, esta variable no tenemos un instrumento para medir, a menos que, como les decía, usted se vaya a poner a revisar el rendimiento académico de los chicos que tienen como estas, que tienen un puntaje alto, por ejemplo, en esto de que sufre violencia. Entonces ahí sí sería como una relación. Lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, que no sea relacionado a los índices de violencia, que podrían estar asociados a los factores sociales, de lo que usted haya leído, ¿no? Y por ejemplo, que en Ecuador pues ha aumentado mucho esta problemática y ya lo podríamos justificar con los eventos que vivimos. Eso sí podría ser, pero más específico, por ejemplo, ya el tipo de violencia, porque en el CUP sí nos mide, por ejemplo, esto de violencia de las TICs. Entonces, si nosotros hacemos una hipótesis ya así bien específica, cuando analicemos los datos va a ser también más fácil que nosotros digamos, esa hipótesis que teníamos sí resultó verdad o no resultó verdad. Entonces, ahorita igual mi compañero me pasó otra que más o menos va enfocada a lo que usted me dijo ahorita. Ujú. Sería los factores de riesgo individuales, familiares y escolares son determinantes significativos en la incidencia de violencia y acoso escolar en los estudiantes de bachillerato en Ecuador. Entonces, más o menos sería así. Más específica, porque Pero, están algunas, tiene que estar una específica. Por ejemplo, en ese que les indicaba anterior, solo me mencionaba el castigo, ya es algo que estaba dentro del marco teórico. Por ejemplo, en las instituciones educativas o en el ámbito escolar, especialmente en los jóvenes de 15 a 18 años, se da más violencia a través de las TICs. Entonces, ahí es súper específico y me va a ayudar tanto mi introducción como en mis resultados del Q a confirmar o rechazar eso. Si yo digo que el índice más alto va a salir de las TICs, por ejemplo, con todo lo que leí, con todo lo que voy a aplicar. Igual de los profes puedo preguntar algo. Tal vez, bueno, sí, algo que nos encontremos, los índices más altos de violencia en los estudiantes de 15 a 18 años de las instituciones del Ecuador eh, son por los profesores, son por los compañeros, son por sus pares. Entonces, eso sí me va a medir el CUP, como le decía. Revísele el documento del CUP. Ahí está todo lo que mide exclusión social, disrupción en el aula, que es disrupción, y ahí vamos a ver que no se me comparte, se trabó la compu y no podemos ver la desagregación. A ver, veamos si ya se me comparte para que usted tome esos. Ahí, ya. Mire, entonces aquí están algunos factores de violencia, ¿no? Violencia física, verbal, entonces ya escoja específicamente alguno de esos y plantéese una hipótesis, porque usted va a obtener información de eso, de exclusión social, violencia a través de las TICs, violencia física, violencia de los profes hacia los estudiantes. Entonces, usted va a tener esa información y en la hipótesis es algo que yo, con toda esa información que tengo, supongo que va a pasar eso con los resultados de que yo tenga, ¿no? Del CUP. Entonces ya cuando haga mi análisis, yo voy a decir, no me equivoqué. Por ejemplo, si yo dije que los índices más altos pueden ser de violencia a través de las TICs, pero resulta que el índice más alto es la violencia verbal. Entonces, ¿y qué es la violencia verbal? Entonces yo puedo decir la hipótesis, pues no se cumple o no es real,
porque los resultados arrojaron que hay mayor incidencia de violencia verbal, como, no sé, poner sobrenombres, todo eso que estaba dentro. Por eso sí hay que revisar bien el Q antes de aplicar. Así que para la próxima semana y ya el miércoles voy a tomar lección de qué mide el Q para poder ya compartirles el documento. Ah, y por cierto, también, como ya tienen ustedes las instituciones educativas en las que van a aplicar, y algunos de ustedes me habían pedido un oficio de solicitud para el rector para dejarnos aplicar eso, Saúd me dijo que me envíen los datos de la institución educativa o del rector para hacer el oficio y enviarles, ¿no? Pues firmado por la coordinación para enviarles. Entonces, si alguno de ustedes requiere, pero yo sí quiero que primero tengan bien clarito qué mide el CUP y por qué vamos a aplicar este instrumento, qué áreas están dentro de esa y para poder hacer el análisis de los resultados, porque si lo vamos y lo aplicamos así a ciegas, sin saber, por ejemplo, qué preguntas están dentro de violencia del profesor hacia el alumnado, qué es violencia física, qué es exclusión social, disrupción en el aula, después no vamos a poder hacer el análisis de los resultados. Entonces vamos a leer bien todo eso. Ahí está toda la información. Ya sé, bueno, esas tablitas, no importa, lo que mide es lo importante, lo que está al inicio de este documento. Recuerde que este nos ayuda no solo a medir qué tipo de violencia, sino la frecuencia también con la que se da. Entonces, eso yo le decía, nos ayuda a medir la incidencia, ¿no? Eso de poner los apodos, todas esas cosas. Y ahí están las 31 preguntas que nosotros vamos a aplicar. Por ejemplo, para hacer aquí están todas, ¿no? Aquí están todas las preguntas, pero ya cuando nosotros hagamos el análisis de resultados, debemos saber cuáles están dentro de las TIC, cuáles están dentro de los profes, cuáles están dentro de disrupción en el agua, cuáles están dentro de exclusión social.
Hasta las 8:45 tratemos de hacer por lo menos una hipótesis o pregunta a ver qué tal nos va. Y luego ya les voy a compartir el CUB ya en el formato Word que nos ha ayudado un compañero a realizar, en donde nos puso el modelo de los 8 factores que nos dice el CUB y con los indicadores y las preguntas que están ahí. Profe, ya le hicimos otra. A ver, sí, no Tomamos importa, en te no sé cuenta qué. violencia física y verbal entre compañeros. Le pusimos así. La violencia física y verbal entre compañeros en el entorno escolar está significativamente relacionada con la falta de apoyo emocional en estudiantes de bachillerato de Ecuador. Sí, esa está muchísimo Ya. mejor, ya más específica. Y si usted tuvo información de eso en Sí. su introducción, pues ya la sustenta con eso. Ah, ya. Ujú. Por Ah, ejemplo, ya en la discusión, usted pone, y según los resultados que le arrojen a usted, pues pone, por ejemplo, si es verdad o si, por ejemplo, está relacionado a este aspecto también, si hay un índice alto. Entonces, si, por ejemplo, usted ahí va a poner esa hipótesis, pues preguntaría, ¿no? Si hay talleres para esto del desarrollo de las habilidades socioemocionales, cada cuánto tiempo en la institución educativa, pues ya le podría también servir para ubicar esa información si no hay tiempos y nosotros eso del DESE al menos sabemos que no hay los suficientes profesionales y todo eso lo podemos sustentar. También buscando más información relacionada a eso, que sí hay, dependiendo de su hipótesis que usted ubique. Pero esa está mucho mejor, que está más específica y se entiende mejor también. gracias, profe. Ya. A ver, déjeme ver algo que me había escrito un compañero que no estaba en el grupo, ¿cierto? Ahorita que me acuerdo. Valentina, Estimada Magíster, buenas noches. Ya tengo ¿cómo mis está? 3 hipótesis. A ver, Bueno, hay un límite de palabras, están un poquito extensas. Bueno, le hice en base a los factores de riesgo. Como tengo bueno, está formulada así. La ya, desestructuración familiar, producto de la migración a causa de factores económicos y la crisis de inseguridad que atraviesa el país, aumenta la probabilidad de que los estudiantes de bachillerato en la unidad educativa Chunchi presenten comportamientos violentos en el ámbito escolar. Esa es una. ya. Comportamientos violentos, pero trata de ser más específica, de violentos físicos, verbales, tics, exclusión, con lo que va a medir el CUP, para que pueda usted con esos resultados contrastar la información. Ya, pues. Bueno, en cuanto a las TIC, tengo otra de mis hipótesis que dice, el uso desmedido de las tecnologías de información y comunicación como las redes sociales y videojuegos incrementa la probabilidad de que los estudiantes de bachillerato en la unidad educativa Chunchi se involucren en actos de violencia, tanto física como verbal, dentro del entorno escolar.
Ya. Podría quedarse solo hasta esta parte de incrementan la violencia o los índices de violencia, porque eso sí va a medir y ya está hablando específicamente de las TICs. Hasta ahí nomás podría quedarse, porque si ya otra vez pone física, ya tiene que hacer un análisis más profundo tomando en cuenta esos factores. Ah, ya. Queda solo hasta actos de violencia. Eso hasta ahí. Ya. Y la última dice, la discriminación por estatus social entre los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Chunchi contribuye al aumento de comportamientos violentos y agresivos dentro del entorno escolar. Porque es la disrupción en el aula. No la Esa escuché, está, magister. Ah, está esta bien. está mejor, sí, está bien, porque está dentro del ítem de disrupción en el aula que sí mide el cubo y si usted sí va a tener respuesta, ¿no? De qué les pasa a los chicos de esa unidad educativa con respecto a esa hipótesis que usted está ubicando. Son tres, ¿no es cierto, magister? Ujú. Tres. Ah, ya. Solo la primera como que le especifico, las demás, bueno, ya. Ujú. Sí, que esté mejor. Y en base a eso, magister, hago las preguntas de investigación también. No, solo las hipótesis o solo las preguntas. Ah, ya. Listo. Muchas gracias, magister. Ya. Y eso le va redactando bonito, aumentándole en la metodología de que ya tiene en su artículo. Estefano, Sí, yo ya tengo una hipótesis, se la voy a compartir. a ¿Es la ver, violencia física directa entre alumnos el determinante más significativo cuando se habla de consecuencias graves y permanentes en la salud mental y física de los agresores? ya, sí, sí está bien. Si usted tiene igual en la introducción esta información, está muy bien. Ujú. Gracias, ¿Sí? gracias. ¿Alguien más, chicos, chicas? A ver, más o menos como los ejemplos que nos han dado los compañeros y han escuchado, tienen que hacerlo, como les decía, tomando en cuenta factores ya específicos, ahondando ya no muy generales como el título, sino ya con cosas específicas que hemos hecho en la introducción y con los factores o ítems que mide el CUF también. Como les decía, muy colaborativamente nos ha ayudado Estefano haciendo, a ver, el documento para aplicar en la institución educativa. No sé si aquí en el chat sí lo pueden visualizar. Como les decía, yo le agradezco mucho a Estefano que nos haya ayudado realizando este, este formato. En la primera página ustedes pueden encontrar, como les decía, ¿no? Ya nos ayudó haciendo esa parte de identificar el modelo de los 8 factores, cuál es el factor que va a medir el CUP y el número de ítems que mide eso. En el análisis de los datos, ya está clarito ahí. El CUP tiene que ir tal como está ahí abajo, así como nos menciona igual en el instrumento. No, las preguntas siempre tienen que ir como aleatorias, ¿no? De varios factores. Entonces, usted ya puede ver en la página, ya le voy a compartir. Ya. Ahí está violencia del profesorado hacia el alumnado, están en estos ítems. Violencia física indirecta por parte del alumnado está en estos ítems. Bueno, aquí está. Temporales. Violencia física directa entre el alumnado está
violencia verbal del alumnado hacia los compañeros, está violencia verbal del alumnado hacia los profes, también están dos, pero está. Exclusión social está, disrupción en el aula está, violencia a través de las TIC está. Entonces, todo esto usted debe saber a qué se refiere y manejarlo muy bien para que pueda también defender en su discusión los resultados que obtenga de los chicos a los cuales ustedes van a aplicar. Estefano me decía, profe, ¿hasta cuándo podemos aplicar? Como ya tenían probablemente una institución educativa en las cuales por lo menos ustedes habían hecho prácticas o tiene algún conocido o lo puede darle como acceso, pues ahí vamos a tomarnos hasta el fin de mes. Hasta el fin de mes nosotros vamos a aplicar, es decir, que usted tiene que ir a la institución educativa y aplicarles a los chicos estos cuestionarios. Este es un modelo, pero si usted esta primera hoja no va a llevar a aplicar, ¿no? Desde la parte de acá, verán, no irá llevando o sacando copias de la primera hoja, es para ustedes. Iría desde aquí, desde el cuestionario de violencia escolar. Pero si usted dice, profe, son 3 hojas y son muchos estudiantes, pues usted puede modificar el modelo y tal vez hacerlo de una manera más contrastada o compacta y que esté en 2 hojas, por ejemplo. Entonces, si usted lo puede hacer, hágalo. Y si nos puede compartir igual que hizo Estefano, hágalo. Entonces, recuerde esto de la comunidad. Y como que nos sirve para todos, ¿no? Entonces, o si usted quiere aplicar esto y no quiere cambiar, déjele ahí. Entonces ahí está para que los chicos respondan. Ya está también modificada según la otra investigadora que cambió, por ejemplo, esto que decía de los motes. Los chicos no van a entender aquí, motes son sobrenombres o apodos. Entonces esas palabritas ya fueron cambiadas. Y si usted dice, profe, tal vez en otra pregunta ya le revisé y creo que no han de entender los estudiantes, pues también es bueno que usted la revise y sea como un chico, si tiene un chico de 17, 15, 16, le dice que lea y que si no entiende algo, pues ya nos da también una idea de que tal vez esa pregunta puede estar confusa, ¿ya? Entonces ahí está, chicos. Ahí está, y como arriba ya están los ítems que están dentro de cada factor, usted lo puede ir revisando también, ¿ya? Entonces, esto de los nombres de los oficios, traten de enviarme hasta el siguiente miércoles, las personas que lo necesiten. El oficio a quién va dirigido, de qué institución educativa para pedir el permiso para aplicar este instrumento, este cuestionario, ya la finalidad del estudio y todo eso. Eso, chicos. ¿Alguien más ya hizo la hipótesis y quiere compartirnos? Ya que ahora ya tenemos un poquito más de tiempo para poder hacer ese acompañamiento. Diego, Buenas noches, profe. a Sí, ver, cuéntenos. el ciberacoso. Ciberacoso como forma de violencia por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación está asociado con niveles elevados de ansiedad y depresión en estudiantes de bachillerato, afectando su rendimiento académico. ¿Puede ser? Ya. Puede ser solo hasta la parte emocional, porque si ya le ponemos esto del rendimiento, ahí sí ya nos toca como que revisar las notas de los chicos. Entonces, pero esto de la ansiedad y depresión sí tenían ustedes dentro de la introducción, si mal no recuerdo. Entonces ahí sí lo pueden como que correlacionar con la parte de la investigación bibliográfica. Ya, profe. Gracias. Sí, no le metamos mucho al rendimiento, porque si metemos rendimiento académico, nos toca revisar las notas de los chicos, que esa información sí podemos acceder, pero ahí ya sería como un trámite más largo. Santiago, Sí, también hicimos otra en base a la exclusión social. Sería algo así: la exclusión social en el contexto escolar contribuye a la perpetuación de la violencia y el acoso escolar, afectando negativamente el bienestar emocional y las relaciones interpersonales de los estudiantes de bachillerato en Ecuador. sí, ese está mejor, porque en la introducción sí había información de eso.
Ya. Ya. ¿Alguien más, chicos, chicas? Ya han mejorado bastante leyendo tanto para hacer el artículo, que les da más vocabulario cuando leen. Ángel, Magíster, buenas noches. ¿cómo Por está? favor, eh, tenemos unas tres hipótesis, no sé si puede revisar. Sí, A ver, el bullying compártalas. en entornos escolares se ve intensificado por la falta de intervención de los docentes y la cultura de silencio entre los estudiantes. Ya, ahí podría ser como la incidencia de la violencia, de un tipo de violencia. Póngale, Ángel, Ya. las que mide el CUB más que todo. La otra, tenemos los estudiantes que experimentan acoso escolar tienen mayores probabilidades de desarrollar problemas emocionales y de salud mental a largo plazo, en comparación con aquellos que no lo sufren. Ya, pero allí para defender esa hipótesis tendríamos que tener una base de datos de información de chicos, por ejemplo, que tengan esa trayectoria y que hayan sido diagnosticados. Entonces, más bien podría ser que los índices de violencia física o de violencia verbal podrían influir, ¿no? En el desarrollo de los trastornos emocionales como ansiedad y depresión de los jóvenes. Ya. La última es la incapacidad para manejar conflictos genera disputas entre compañeros provocando violencia física directa entre alumnado. Sí, hasta ahí, eso está mejor. Ya, ya Magíter, muchas gracias. Ya, entonces chicos, eso lo vamos a ir redactando, pero ya luego, a ver, déjenme revisar. Yo voy a conversar con el profe Julio para que veamos cómo vamos a analizar los datos según los factores que nosotros tenemos. Entonces, ustedes también manejan el Excel para que puedan ir poniendo los resultados dependiendo del factor. Ustedes manejan más que yo incluso eso. O, por ejemplo, si con Julio hay algunas herramientas que se utilizan para hacer estos análisis de datos que ya son más específicamente de investigación. Entonces, yo voy a conversar con él. Como tenemos aún este mes para la aplicación del instrumento, pues en este mes también, por ejemplo, si algunos ya adelantan, ya voy a conversar con Julio para armar la tutoría relacionada al análisis de datos. Le voy a enviar los factores que, que nosotros estamos revisando aquí y a partir de eso, pues también podamos revisar esos aspectos si tuviese él alguna información sobre la aplicación o cómo se podría manejar de una forma ya más técnica estos resultados que ustedes van a obtener. Entonces ya les daré cualquier novedad la semana que viene acerca de esto del artículo. Lo del artículo, como les decía, vamos a ir revisando más bien los miércoles para que los martes, en cambio, revisemos lo de la materia. Y así pues vamos a ir haciendo el seguimiento y todo eso. Ahorita estaría pendiente esto de los oficios y esto también de la aplicación. Ustedes tal vez han hecho aplicación de este cuestionario a adolescentes o es la primera vez que van a hacer. Si no estoy mal, es la primera vez que vamos a aplicar. Ujú. Ya. Y ya como ustedes tienen experiencia en el manejo de grupos, pues con los chicos sí hay que explicarles bien y tal vez con un ejemplo en el pizarrón cómo debemos responder, porque puede ser que nosotros les demos la hoja, algunos lo entiendan, algunos no lo entiendan, algunos lo terminen más pronto, otros no tan pronto. Explicarles el objetivo de la investigación, que ustedes son estudiantes de la universidad y están haciendo esta investigación que es muy confidencial, no vamos a tener los nombres de los chicos, eso hay que explicarles
que las respuestas deben ser lo más verdaderamente posibles porque esa información nos sirve muchísimo a nosotros para la investigación. Entonces, todas esas cosas hay que mencionarles también a los chicos y que agradecen desde luego su participación. Y eso sería prácticamente lo que deben explicarles. El objetivo es determinar la incidencia, ¿no? Con esto de la frecuencia que nos va a arrojar también la aplicación de este instrumento, nos va a servir a nosotros muchísimo para poder identificar qué tipo de violencia más se da en las instituciones educativas. Y imagínense cuando ustedes me empiecen a explicar ya los resultados, yo voy a tener una visión más amplia de nuestro país porque ustedes están en diversas provincias y así pues yo diría, hay más violencia verbal o física que hasta, pues yo no me acuerdo en ese último que sí leímos alguna vez, de la violencia se generaba, ¿no? Creo que era física, si mal no recuerdo. Sí, no me acuerdo. Entonces ahí vamos a hacer también una comparación con esos otros investigaciones que hicieron hace algunos años, si ha cambiado o no ha cambiado. Entonces también podríamos hacer ese contraste. Eso, chicos, y por lo tanto mostrarles confianza a los adolescentes, darles como que límites también, que está más o menos programada para, no sé, yo creo que máximo unos 15 o 20 minutos se han de demorar llenando esa. Creo que voy a imprimir uno y lo voy a hacer llenar a mi hija y bueno, ya no creo que se demore más de 10 llenando, pero ya depende de la institución y de los chicos también. Ahora, si hubiese estudiantes con necesidad, no sé si, no recuerdo si Julito sí les dio o no la tutoría para el muestreo. Creo que nos canceló esa tutoría, no me acuerdo. No les dio, ¿verdad? Para sacar muestras cuando son colegios muy grandes y en bachillerato, por ejemplo, tienen 500. Imagínense sacar 500 copias por 3 hojas que les salga. No les dio Julito cómo sacar la muestra, ¿verdad? Todavía. ¿O sí? Creo que Creo que una. no, la verdad. No, no es cierto, porque esa tutoría creo que me canceló porque tuvo un percance. Entonces ya voy a hablar con él para que eso sí, si es posible, nos dé la semana que viene, para que si usted va a ser en un colegio súper grande, saque una muestra y preguntará si hay estudiantes con necesidades educativas, porque puede ser que en la muestra, y sería importantísimo también que incluyan a esos estudiantes y pues, por ejemplo, si su discapacidad es visual, auditiva, usted tenga un método alterno para poder tomar. Así que cuando vaya a dejar el permiso, el oficio, usted pregunte también eso, ¿no? Si hay estudiantes con necesidades educativas o con discapacidad también, para que usted pueda tomar las medidas adecuadas para que también obtengamos información de estos estudiantes. Eso, chicos, entonces ya nos estamos viendo la semana que viene. Si todavía no tiene la institución educativa, ya vaya buscando porque no nos podemos demorar más. Ya nos falta poquito ya hemos avanzado la mitad literalmente. Cuando usted aplique, haga el análisis de resultados, discusión, ya estamos del otro lado. Ya, pero ya ha avanzado la mitad y eso es mucho también. Entonces, ya nos vemos la semana que viene. Cuídese mucho. Hasta luego. Miguel, ¿tenía alguna pregunta? Buenas noches, Magíster. Sí, bueno, es una Sí, situación más personal. No sé si me puede dar unos 2 minutitos. claro. Ya, chicos, entonces los demás ya pueden retirarse, por favor. Ya nos vemos la semana que viene. Magister, solo una pregunta rapidito. Eh, Dígame. ¿No va a haber inconveniente alguno, no, con que mi compañera este artículo científico esté en el otro paralelo? No, Ah, no, ah, así como defendieron la otra vez, todo eso salió bien. No, no se preocupe. muchas gracias, Magister. Buenas noches. Ya, vale, cuídese. A ver, ¿qué hace el Carlos por aquí? Venga a saludarme. Y ya se fue. Dígame, Miguel, Ya, ya, Magíster. Verá, ¿le la grabo o situación le de la... detengo la grabación?
No, como quiera, no hay problema. Ah, ya. Bien. Bueno, ahorita le mencionó lo mismo la otra compañera. La situación es que mi pareja igual está en el otro paralelo. Entonces había conversado con el magíster Saúd ¿Ya? y me había mencionado que como, bueno, en este caso usted es la docente de los dos paralelos, me dijo, no habría ningún problema. No. Entonces, mi duda era más por el tema de tareas en clase y todo eso que muchas veces realizamos. Ya. Entonces, ¿cómo haríamos en ese sentido? Generalmente son las mismas como el semestre anterior. Igual. ¿Ya? Suben lo mismo en su aula virtual. Ya. Mm. Y bueno, entonces no habría problema en las tareas en clase. De examen del artículo, pero ya si hacemos algo de la materia y tal vez sea diferente en el otro paralelo, que aunque no es así, pues no, pero aquí en lo que estamos haciendo del artículo, ahí sí puede ser lo mismo. Ya. Mm. Esa era mi duda, magíster. Más por el tema de las actividades en clases, que muchas veces sí realizábamos en parejas el anterior semestre, pero Ya. en este semestre ya no hubo la posibilidad de que nos matriculemos en el mismo aula. Entonces, Mm, el magíster Saúl me había indicado que no hay problema, me dijo más no. bien, ustedes pueden retroalimentar lo que se trata en un aula y en el otro. Sí, porque a veces sí salen otras cositas dependiendo de lo que preguntan o de lo que comparten en cada uno de los paralelos. Ya, magíster. ¿Ya? Ya nos Ya, vemos le la semana que agradezco, viene. muchas gracias. Una ¿Ya? buena Ya, noche. Miguel. Hasta luego. Hasta luego.